Ah, por acá era, ¿no? A ver, ¿lo pueden ver? ¿Pueden ver el documento? ¿Se puede ver el documento, jóvenes? Sí, Sí, profesor. profesor. Ya, mira, este es un archivo en Excel sobre esta matriz, sobre la variable habilidades investigativas, ¿no es cierto? También con 3 dimensiones, ¿cierto? 24 preguntas en 20 sujetos también, ¿no? Entonces, aquí está, se supone que este es el primer archivo, en donde miren cómo es posible hacer el análisis pregunta por pregunta. Miren, ¿no? Entonces, primero para eso, ¿no? ¿No? Se escribe un conjunto de fórmulas. ¿No? Esas son las fórmulas, miren. La dejo acá para que ustedes puedan analizarlo. De la manera que a cada valor, a partir de la fórmula, se puede convertir en una categoría, ¿no es cierto? Se supone que hay 5 categorías, ¿no? Porque son responde del 1 al 5, y cada categoría, cada valor corresponde a una categoría, ¿no? Uno nunca, 2 casi nunca, 3 a veces, 4 casi siempre y 5 siempre, ¿no es cierto? Entonces, esos valores se convierten en una categoría a través de las fórmulas que tiene SPS. Miren, ¿no? Como ven acá, es posible hacerlo eso en el SPS, y luego se hace el conteo, ¿cierto? Se cuenta, ¿cierto? También a través de una fórmula. Entonces, de esa manera podemos saber, ¿no? Hacer el análisis pregunta por pregunta en el SPS. Y lo demás se complementa ya en la tabla, ¿no? Entonces, sí es posible hacer ese análisis en el SPS, ¿no? Ese archivo lo voy a colgar para que ustedes puedan verlo. Y también en el caso de las dimensiones, ¿no? Por ejemplo, recuerden que lo primero que se hace es la sumatoria de las variables, se suman las variables, y el valor de las dimensiones, ¿no? Se establecen los puntos de corte, y esos valores totales, tanto de las dimensiones como de la variable, se convierten a rangos también, ¿no es cierto? También a través de un conjunto de fórmulas que el SPS tiene, que son básicamente los condicionales. Entonces, miren, aquí está la fórmula, analícenlo, y una vez que ustedes la analicen un poquito, podemos conversarla, ¿no? Porque entenderla va a ser un poquito complicado, entonces lo voy a subir al SPS para que vean que es posible trabajar con el SPS, miren, perdón, con el Excel. También se pueden segmentar las tablas, miren, ¿cierto? Y también se pueden hacer las tablas cruzadas. También se pueden hacer las tablas cruzadas, ¿no? Entonces, ese archivito lo voy a subir al SPS para que ustedes puedan tener esa información adicional y puedan darse cuenta de que el análisis estadístico, tanto a nivel descriptivo como a nivel inferencial, se hace en SPS, pero también es posible hacerlo con el Excel en la medida que se conozca un poquito más acerca del manejo de esta herramienta del Excel, que es tan importante y fundamental en el desarrollo de la estadística, ¿cierto? Entonces ahí tienen los ejemplitos para que ustedes puedan analizarlo con más calma y podamos más adelante, de repente en la próxima clase, mirar con mayor conocimiento de causa, ¿no? Y cómo se desarrollan o se realizan estos procesos estadísticos, ¿cierto? ¿Alguna preguntita, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Estimado profesor, quería preguntarle una cosa. Yo quisiera ya hacer una prueba tipo. ¿Cuántos integrantes me recomienda para hacer la prueba tipo? Mínimo. ¿Te refieres a la prueba piloto o a la muestra ya? A la prueba piloto, a la prueba Con piloto. 20 personas suficiente. Sí. Ya. Lo recomiendo. 20, Claro, con 20 se hace sobrado, no hay problema. menos de 20 no es recomendable. También algunos hacen con 10, no hay problema. Pero generalmente trabajamos con 20. Ya. Así, Muchas gracias. sino que ahora lo que tienen que hacer es transformar su instrumento a, a esas plantillas virtuales. Yo la próxima clase voy a empezar aplicando un instrumento, ¿cierto? Entonces la próxima clase empezamos y le voy a aplicar un instrumento que es
o un cuestionario, una escala, vamos a ver cuál escojo, ¿no? De manera virtual para que ustedes vean el modelo y podamos explicar un poquito, ¿no? Cómo se elaboran o cómo se construyen los cuestionarios, ¿cierto? Los instrumentos de manera virtual. Quería hacerlo hoy día, pero se me fue el tiempo haciendo otras cosas, pero para la próxima clase empezamos con la aplicación de un instrumento de manera virtual, para que vayan al modelo, se vayan familiarizando y podamos después explicar eso, porque eso sí es muy importante que puedan manejarlo, sobre todo porque en este escenario, ¿no? Que se trabaja de manera virtual, necesitamos aplicar los instrumentos y la única manera es hacerlo de manera virtual, no queda otra, ¿no? Porque incluso no hay aulas que se reúnen de manera física, pero sí se están reuniendo de manera virtual. Entonces, eso nos da la oportunidad de trabajar con ellos, pero en esa manera queda virtual. Bien. Yeah. Ok, joven. No se preocupen. Sí, eso es importante ahorita. Sí. Gracias, profesor. Gracias. Ok. No se preocupen. Bien, entonces pasamos a la segunda parte, que es la presentación de materiales. ¿Alguien va a presentar hoy día su matriz de consistencia o ya todos han presentado su matriz de consistencia? Me parece que ya todos han presentado, ¿no? Sí, todos han presentado, creo, ¿no? Instrumentos. Alguien que tenga lista su instrumento. Mire que no hay muchos instrumentos subidos al sistema. Los que han habido yo ya los he corregido, pero todavía hay alumnos que no han subido sus instrumentos, ¿no? Entonces recuerden que esa es una nota. La validez y confiabilidad también es otra nota, hay que trabajar en ese aspecto. Pero primero los instrumentos. A ver, ¿alguien más va a presentar sus instrumentos? A ver, esperamos. ¿Ángeles presentó sus instrumentos? ¿Ángeles? ¿Se encuentra Ángeles? ¿Ángeles? ¿No está Ángeles? ¿Qué pasó? ¿Ortega? Profesor, todavía, buenos días. ¿Qué pasó? ¿Para cuándo tu instrumento? Hay que presentarlo de una vez, Ángeles. Estamos fallando ahí. A ver, Pérez ya presentó también, creo. No, Pérez no ha presentado, ¿no? Pérez. Ortega, profesor, me llamó. No, tú has presentado tu instrumento, ya, aquí lo tengo. Ah, ya. Pérez. Ya. Sí, profesor, ya presenté. ¿Ya presentaste? Sí. A ver, Pérez. No, a ver, voy a anotarlo acá. A ver, Fernández. No tengo el instrumento Fernández. ¿No está Fernández? A ver, Rodríguez sí ya presentó, ¿no es cierto? Rocha también ya presentó. Heredia ya presentó su instrumento. No, sí ya presentó Heredia, ¿no? Sí, ya presenté mi instrumento, profesor. Cóndor también ya presentó, creo, ¿no? Sí, profesor, ya presenté. Ya presentó Cóndor. Sí, Calderón. Buenos días, profesor. Sí, yo estoy pendiente todavía de presentar mis instrumentos. ¿Ya se alisó todavía? No, estoy pendiente todavía, no lo tengo todavía. Preséntalo una vez. ¿Lo tienes listo ya para presentarlo? No, todavía, profesor. ¿En qué parte estás? En realidad todavía tengo que buscar el instrumento. No he podido tener acceso a él todavía. No, pero no solamente buscar. Lo ideal, recuerden que lo ideal siempre es elaborar un instrumento. Porque en esa experiencia uno aprende. Ahora, ¿es una opción coger un instrumento? No, claro que es una opción. Entonces, recuerden que hay más de una opción. Una opción es coger un instrumento de otro o adaptarlo, pero una mejor opción, que es la más importante, es construir un instrumento. Entonces, hay que construir un instrumento. ¿Cierto? Y eso requiere, claro, un poquito de esfuerzo, un poquito de trabajo. Requiere revisar la teoría, por supuesto que sí. Pero si no lo hacemos, si no ponemos empeño en eso, estamos mal. Recuerden que el trabajo es fundamentalmente de ustedes. Son ustedes los que tienen que elaborar los instrumentos. Son ustedes los que deben presentarlos. Si no hay instrumentos, no se puede hacer validez y confiabilidad. Si no se hace con validez y confiabilidad, no se puede aplicar a la muestra. Entonces hay un problema. Recuerden que la primera nota es instrumento. Hay 4 notas.
¿cierto? Miren que estamos atrasados. Primera nota, instrumentos. Segunda nota, validez y confiabilidad. Tercera nota, procesamiento de datos. Y cuarta nota, sustentación del análisis realizado. Miren cuánto nos falta. Lo que me alegra es que al menos hay algunos que ya tienen las 2 notas. ¿Cierto? Recuerden que en 2 semanas yo ya debo estar revisando, empezar a revisar lo que es procesamiento de datos. Porque en 2 semanas ya empezamos a hacer eso, ¿no? Porque la próxima semana hacemos análisis descriptivo a nivel experimental y ahí viene prueba de hipótesis en diseños no experimentales. Y entonces a partir de ahí yo ya comienzo a poner la tercera nota. Porque la última semana es solamente para la exposición, que es la última nota. Entonces, si nos atrasamos, si no ponemos nuestro empeño, es donde vamos a empezar a fallar. ¿Cierto? No quisiera que fallen ahí ustedes, pero depende fundamentalmente de ustedes. Eso sí, depende fundamentalmente de ustedes. No, ahí no podemos fallar, ¿sí? Entonces hay que ponerle mucho empeño a eso. A ver, Barrios presentó su instrumento, me parece que Barrios, sí. Barrios presentó su instrumento. Barrios. No, profesor, todavía no. Para la próxima semana lo voy a presentar. Ojo, estamos fallando mucho ahí, ¿eh? A ver, ¿Nacimiento presentó? Sí, Nacimiento parece que ya presentó. Sí, profesor, ya presenté, gracias. Sí, sí. Guachayanqui, ¿cómo es Guachayanqui? Sí, ya presentó, ¿no? Giraldo, también ya presentó. Gamboa. Gamboa está por ahí. ¿Está Gamboa? ¿Ha venido? ¿Está presente Gamboa? No veo Gamboa. ¿Gamboa? ¿Está Gamboa? Estamos mal, ¿no? Correa. ¿Está presente Correa? A ver. Estamos fallando en instrumentos. A ver, y de los que han presentado instrumentos, ¿quiénes van a presentar validez y confiabilidad? ¿Algunos de ustedes que ya tengan validez y confiabilidad? Hasta ahora solamente tengo 2 notas de validez y confiabilidad. Miren, son alrededor de 20 y solamente 2 tienen notas de validez y confiabilidad. Increíble. A ver, ¿quién va a presentar su validez y confiabilidad? O validez solamente, por lo menos, que hayan hecho. Profesor, Sí, te escucho, Heredia. yo tengo una ficha de validación, no sé si lo puedo... A ver, preséntale, ponla ahí. Ya. Sí, profesor, aquí está. ¿Se ve? Sí, se ve. Bueno, esta ficha de validación es acerca de la prueba escrita que he planteado sobre la lluvia ácida. Ya. Yo había hecho un pretest y un post-test, pero eran diferentes. Pero he decidido hacer el pretest y post-test igual,
y sobre el tema de la lluvia ácida. O sea, de los dos temas he escogido la lluvia ácida. Bueno, yo soy el autor del instrumento. El, el docente que lo validó trabaja acá en la Facultad de Educación y bueno, profesor Novoa, y me evaluó de la siguiente manera. Acá los aspectos de validación, teniendo en cuenta la claridad, objetividad, actualidad, organización, suficiencia, intencionalidad, consistencia, coherencia, metodología. Me ha calificado como regular, ¿no? En puntuación 25, y la opinión de aplicabilidad que he considerado es que el instrumento cumple con lo básico de consistencia en lo correspondiente a la validez de contenido. El promedio de valoración que me ha asignado es 25 y bueno, eso ha sido el 8 de agosto de 2020. El profesor Novoa, pero qué raro que te haya validado con 25. Sí. 25 es muy poco. Lo mínimo debe ser 70. Ay. Claro, porque Sí. tú para poder darnos cuenta de la nota, es pasarlo a la escala vigesimal. O sea, 100 es como si fuera 20. ¿Te das cuenta? 70 es como si fuera 14. Si pones 25, igual a cuánto sería, por ejemplo. ¿Cuánto se está poniendo en realidad? Ya, claro. Sí, menos de 50. Claro. Porque 50 es 10. ¿Te das cuenta? O sea, aunque ahí dice regular, pero el sentido que lo damos nosotros cuando lo convertimos en vigesimal es eso, ¿no es cierto? La manera más práctica es convertirlo a vigesimal. Entonces, lo mínimo que aceptamos es 70. ¿Por qué? Porque es igual a 14. Lo mínimo operatorio es 14. Aunque ahí dice 50 buena, no, pero no es tan cierto eso, ¿no? 50 ya es muy bajo. Significa que falta que corregir el instrumento, entonces. Claro, no, debería haberte puesto por lo menos 70, 60. Ya. Entonces, Sino que lo está connotando de otra manera, ¿no? De repente no ha entendido el sentido, ¿no? no, sí, como he puesto el puntaje. Porque te ha puesto de regular, te ha puesto mínimo. Si no, que está pensando que 25 es igual a 11, seguramente. Ya. Porque de todos los instrumentos nunca he puesto 25, ¿eh? Siempre han puesto, los mínimos siempre ponen 70. Claro, porque acá el aspecto de validación dice deficiente, regular, buena, muy buena, excelente. Claro. Y se ha puesto regular y... Sino que mirándolo ahí, sí, ¿no? Claro, Pero de repente... tienes una... Claro. Pero bueno, hay que tomarla como referencia. Lo ideal es tener otros validadores que te permitan tener... Sino que a veces cuando uno hace la validación, le da a varios expertos y coge los que tienen puntuación más alta. Eso es lo que generalmente se hace. O generalmente le hacen. Habría que ver qué observaciones te puso en el instrumento, alguna observación que te haya hecho. Ya. Yo tengo otra validación, pero me ha corregido mi materia de consistencia. Le voy a presentar. Eso es bueno, por ejemplo, cuando te corrigen. A ver, para ver qué cosas corrigen. Siempre es bueno mirar las observaciones porque nos permiten mejorar el instrumento. Habría que ver. ¿Puedes ponerla esa para mirar qué cosa ha corregido? Sí. Sería bueno mirar qué cosas corrige. A ver. Por ejemplo, acá habría sido muy importante mirar las observaciones que ha realizado el doctor Novoa para mirar qué cosa ha observado en el instrumento o qué cosa está observando. Sí, a ver. Lo voy a sacar de mi correo. Ya, ok.
Profesor, ¿Sí? ¿Te escucho? una pregunta mientras mi compañero A ver. busca su trabajo. Ya. Profesor, si se toma, por ejemplo, un instrumento que ha sido utilizado en otro trabajo, o sea, en otra tesis, ¿tendría que eso citarse? Claro. ¿Tendría que citarse en el mismo instrumento? No, sino que Esa es mi duda. cuando, ¿Cuál es? cuando una cosa son los resultados de la validación y la confiabilidad, y otra cosa es la descripción del instrumento. Uno cuando desarrolla la tesis, hay una parte donde describe el instrumento. Ahí pone nombre del instrumento, objetivo del instrumento, autor del instrumento, estructura del instrumento, dimensión del instrumento, pregunta del instrumento, eso. Y donde pone autor del instrumento, entonces le pone ahí adaptado de o tomado de Juan del Pino, digamos, ¿no es cierto? Ahí es donde se coloca. Ah, ya, o sea, en la parte ya de la tesis, donde De se realiza claro, la descripción. Ah, ya, porque estaba pensando. Ah, ya, sí, porque yo estaba pensando que se debería realizar en el mismo instrumento que luego voy a presentar. Entonces no es así, ya. No, en el instrumento, salvo que tú pongas una parte en el instrumento, salvo que al final del instrumento, ¿no? Tienes el instrumento, en la parte final pongas ahí tomado de Juan del Pino, ¿no es cierto? Ahí también puede ser válido, no hay problema. Ah, ya, también entonces es válido de ese modo. Ahí, en la parte final. Ah, ya. Pero hay que indicar de todas maneras de que el instrumento no es nuestro, eso sí. Tomado de, adaptado, porque puede ser ¿no? tomado de Juan del Pino, adaptado de Juan del Pino, o simplemente autor, ¿no? Poner su nombre cuando uno lo ha construido. Claro, porque sí podemos hacer modificaciones, ¿verdad? A un instrumento anterior para adecuarlo a nuestro trabajo. Claro, esa es la adaptación, pues. Claro, esa sería adaptación. Claro. Ya. Cuando uno tiene el instrumento, pero sin embargo, de repente, esas preguntas no reflejan, o sea, todo el contenido de preguntas no refleja la intención de mi instrumento, sino solamente alguna, entonces lo adapto. ¿Cierto? Y cuando lo adapto, hago validez y confiabilidad. ¿Cierto? Ah, cuando lo tomo igualito, tal cual está, no hago validez y confiabilidad. La tomo. Del autor. Si le cambio algunas cosas, entonces ahí sí tengo que hacer validez y confiabilidad. Ah, ya, porque, sí. ya, por ejemplo, yo había encontrado un instrumento que tenía de pretest y luego de posttest. Ya. En ese instrumento, en el pretest, por ejemplo, había un texto que me parecía adecuado y luego había un texto del posttest que me parecía adecuado, pero mi duda en ese momento fue, ¿puedo tomar un texto de aquí y un texto de allá? Tal vez estoy alterando demasiado, entonces no. En ese caso... ¿Pero el test y el post-test eran diferentes? Sí, eran textos diferentes. De ese trabajo, pretest tenía, no recuerdo la cantidad exacta de textos, y en el pretest, y luego el posttest tenía otros textos, otras preguntas. No, ahí no debería haber pasado eso. Ah. No, el test y el post-test es el mismo. Pues. Ah, bueno, en ese trabajo sí estaba diferente. No, ah, ya. No, eso no debe pasar. Ese es un problema metodológico, por ejemplo. Ahí se les ha pasado. Es así. Ya. Es por eso que a la entrada le tomamos una prueba, ya. ¿no? Para saber, supuestamente él no sabe, debe sacar 8, 9, 10, pues, ¿no es cierto? Y la misma prueba, ¿no? Y donde supuestamente las notas deben ser 15 y 6, de manera que haya diferencias entre la nota que saca al final respecto a la nota que saca al principio. Es por eso que es la misma prueba, no puede ser diferente. ¿No? Algunos lo entienden de otra manera, ¿no? El detalle es que algunos investigadores, vamos a decir así, lo entienden de otra manera y hacen el pretest diferente del posttest, cosa que no debe ocurrir. Porque si no sería instrumentos diferentes. Ya, entonces seguramente eso pasó, porque sí noté eso y me pareció extraño, por eso también, bueno, justo recordé ahora que le he hecho la pregunta. Ya, profesor, gracias. Ya, no te preocupes. Sino que algo que estamos encontrando mucho,
algo que estamos hablando mucho es que hay todavía, a nivel metodológico, muchas debilidades en los que hacen investigación. Y debilidades no solamente en la parte metodológica, sino en la parte estadística y en otros aspectos. No sé todavía a qué se debe, pero como que encontramos todavía muchas debilidades. Incluso he conocido a personas que ya tienen artículos indexados, que están en en Renacid, Rosorowski 2, creo, y sin embargo he podido observar la investigación que han realizado. Es una suerte de aprendiz, sino que es lo que pasa, que a veces cuando se hacen investigaciones, tenemos la costumbre acá en Perú de que no participan en la investigación, pero pagan su plata para estar incluidos, ¿cierto? No es así. Uno no hace investigación así. Uno cuando hace investigación, uno participa en la investigación, ¿no? Porque yo he participado en varias investigaciones en donde a mí me toca hacer toda la parte estadística. Yo me encargo de la parte estadística, ¿cierto? Entonces uno se reparte así, ¿no? E investigamos juntos, pero pulimos juntos el marco teórico, pero alguien del grupo, ¿no?, que maneja la estadística se encarga de la parte estadística. Entonces en el grupo de investigación siempre hay un metodólogo y un estadístico. Debe haber así. Y el otro, el tercero, porque son tres, el tercero es un especialista en el tema de redacción. De tal manera que se complementan cuando hacen el trabajo. Porque si no, hay dificultades, hay muchas dificultades. Así, ese es el texto. A ver, hay que mirarlo. A ver. ¿Ya lo tienes? Sí, aquí está. No sé si se ve. Sí, se ve. Vamos a mirar qué cosa ha corregido. No. Acá la parte de amarillo me ha recomendado si puedo cambiar la forma como enfoco el tema. No sé si se ve. A ver, sí. A ver, vamos a mirarlo con más calma. A ver. Dice, están marcados con verde y con amarillo. ¿Se ve? Sí. Ah, ya. Acá sí. Me ha recomendado, yo he puesto acá el tema como la aplicación de mapas conceptuales en la convención de textos explicativos en estudiantes de grado del curso de química de la Facultad de Ciencias de la UNE. De repente yo lo estaba pensando enfocar de otra manera, ponerle los mapas conceptuales como estrategia en la conversión de textos explicativos en estudiantes de pregrado del curso de química de la Facultad de Ciencias de la UNE. No sé si está bien. Bueno, ese es el que estoy pensando cambiar, ¿no? Dice, de acuerdo al tipo de investigación, diseño y enfoque, verificar si es apropiado el título. Respecto a la variable independiente, mapas conceptuales, me ha puesto que debo buscar los elementos y características propias del mapa conceptual, ya sea considerado como técnico o como estrategia. Ahora, de acuerdo a los indicadores, de acuerdo a los indicadores, respecto a la variable independiente, la dimensión de técnica de mapas conceptuales, hay cinco indicadores, de los cuales 2 de ellos son correctos, que yo he puesto, que son conceptos y palabras conectoras, jerarquía y organización, pero interrelación, creatividad y estilo, complejidad, no son características propias del mapa conceptual. Si fuera red conceptual o si fuera asociado al mapa mental, en el primero, interrelación, si fuera mejor red conceptual. Creatividad y estilo, que está asociado al mapa mental, y complejidad, que no es característica propia del mapa conceptual. Entonces, esa es una corrección. Esas son las correcciones respecto a la variable independiente del mapa conceptual, de la dimensión técnica del mapa conceptual. Ya, a ver, déjalo ahí. En realidad, déjalo ahí completo. En realidad, yo opté por no mirar esa parte, no, porque yo soy de otra idea, ¿cierto? Recuerden que y eso lo vamos a ver, yo les voy a presentar. Me parece que la próxima clase lo voy a hacer. Voy a hacer 2 cosas en la próxima clase. Primero, vamos a empezar aplicándole un instrumento de manera virtual. Pero segundo, haciendo las diferencias entre lo que es una matriz dentro del diseño no experimental respecto a lo que es una matriz u operacionalización, dentro del diseño experimental, para que ustedes vean las diferencias, ¿no es cierto? Una cosa es, recuerden que la investigación, el diseño no experimental, yo mido las 2 variables, ¿no es cierto? O sea, elaboro instrumentos para las 2 variables y las mido, porque establezco entre ellas la relación. Pero sin embargo, en una investigación experimental, muy al margen de que sea pre-experimental, cuasi o experimental pura, entonces no mido las 2 variables, mido solamente uno. Por lo tanto, operacionalizo solamente la variable dependiente.
¿cierto? Sino que se ha hecho costumbre, no sé a qué se debe, de que se operacionalice la variable independiente, cuando no se operacionaliza la variable independiente, salvo que yo aplique instrumentos que midan la variable independiente, cosa que no debe ser así. Y si yo mido la variable independiente, no es para medir la variable como variable, sino es para medir, ¿no?, cómo ha sido el proceso. En otras palabras, ¿no?, qué tipo de clima de aula hubo, ¿no es cierto? Porque puede ocurrir de que, recuerden que en una investigación experimental yo tengo dos grupos, control y experimental. Pudiera ocurrir de que el grupo experimental, el docente es un docente carismático, alegre, ¿no es cierto?, que llega a los alumnos. Sin embargo, pudiera ocurrir que en el grupo control ocurra lo contrario, que el docente sea un docente tradicional, o al revés, ¿cierto? Y entonces, el resultado de la medición de la variable dependiente no se debe a la metodología, sino se debe a la personalidad del docente, al clima de aula que se forma. Entonces, para evitar ese sesgo en investigación, vuelvo a repetirlo, es que se mide el proceso. Y en esos casos, la operacionalización de la variable independiente es totalmente diferente, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, no estás poniendo nada de cómo vas a medir el proceso. Yo no sé por qué el profesor tuvo esa mirada, ¿cierto? Si no, me parece que el profesor ha pensado de que está haciendo una variable, una investigación correlacional. Quiero pensar eso. Entonces, miren, se van a dar cuenta de que vamos a encontrar siempre esa diferencia de opiniones, ¿cierto? Pero en la medida que cuando uno está claro y conoce el diseño, puede tener una salida y una respuesta adecuada. ¿No es cierto? Entonces, lo primero que voy a hacer en la próxima clase es, primero, aplicarles el instrumento, y segundo, mostrarles las diferencias para que ustedes se puedan dar cuenta y analizarlas, ¿cierto? Y sobre la base de eso, de repente, hacemos planteamiento en la próxima clase porque vean las posibilidades que hay, porque me doy cuenta que todavía aparentemente hay confusiones que no deberían tener, ¿cierto? Y a veces, cuando le damos nuestro matriz de consistencia a alguien que, vamos a decir, no lo revisó de manera adecuada, no puso nos confundimos mal. Pero me parece que ahí hay una imprecisión al respecto, ¿no? Que me disculpe, profesor, ¿cómo se llama? Sí, no coincido con su posición. No soy de la idea de medir la variable independiente de esa manera, no. Hay otra manera de poder medirla, ¿no? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pero de todas maneras, la posición del profesor es válida, ¿no? La posición del profesor es válida. Habría que ver cuál es el sustento por el cual se está preocupando por operacionalizar la variable independiente, ¿no?, en la idea de que se va a medir. Porque si la operacionalizas así, está en la idea de que tú vas a construir un instrumento para medir mapas conceptuales, ¿no es cierto? Cuando esa variable no se mide, lo que se mide es el proceso. O sea, ¿cómo has hecho para trabajar en aula los mapas conceptuales? Eso sí es importante. Ese es el proceso. Eso sí se puede medir en una investigación experimental, ¿cierto? Pero la variable independiente no se puede medir. No se debe medir. Porque el poder medirla la puedes, ¿no es cierto? Lo que no se debe, ¿cierto? Profesor, salvo que, no, porque hay otro caso también, no nos podemos cerrar en algo, salvo que la información de la medición de la variable independiente te sirva solo para el análisis descriptivo. Si la información que extraigo la utilizo solamente en el análisis descriptivo, está bien, no hay ningún problema, no he hecho nada, no hay ningún problema. Pero si yo le emplease esa información, no, en la prueba de hipótesis, ahí sí está el problema. Porque para la prueba de hipótesis es solamente información que me aporta, ¿no?, la medición de la variable dependiente, ¿cierto? Sin embargo, yo puedo medirlo de esa manera también, si quiero, ¿no?, y eso me aportaría información sobre el nivel descriptivo. Ahí sí podría ser válido, ¿no es cierto? Entonces eso nos lleva a otra cosa. Hay dos maneras diferentes de poder concebir o entender la operacionalización de variables en el caso de diseños experimentales. Mientras que cuando hablamos de diseños no experimentales, solamente hay una manera, ¿cierto? En el caso de diseños experimentales, ¿no?, puede haber la posibilidad de dos maneras diferentes de operacionalizar la variable independiente. Una en la cual yo mida efectivamente la variable independiente y la información la emplee sola y exclusivamente en el análisis descriptivo,
Y la otra, en la cual la operacionalización haga entender a que estoy midiendo el proceso de aplicación de esa metodología, que es en este caso lo correcto, ¿cierto? Entonces, habría que ver, ¿no?, cómo lo entienden, ¿no? Porque a veces mirando la investigación no la entendemos. La mejor manera de entenderla es llamar, por eso en algunos casos, cuando yo he revisado instrumentos, ¿no?, yo he llamado incluso cuando he revisado la tesis, yo llamo al graduando para que me explique, ¿no?, lo que ha hecho, ¿cierto? Porque yo a veces la leo, pero no la entiendo de una manera, pero el que lo hace, que es el graduando, lo entiende de otra manera. Pero a veces lo que él piensa hacer no lo traduce en lo que hace. Y por eso eso sí vale la pena poder entenderlo y manejarlo bien, ¿no? Pero de todas maneras también, si es la intención es esa, y si tu intención también es esa, no hay problema. Por eso te decía, no, yo evité mirar mucho esa parte. Ok, no te preocupes, no te preocupes. Profesor, una consulta relacionada a esto. Justo es una duda que yo también he tenido siempre. En mi matriz de consistencia, entonces, ¿está bien que yo coloque de manera ahí literal cuáles serían las dimensiones de mi variable independiente si yo estoy haciendo, así como mi compañero, una investigación experimental y estoy aplicando un modelo de enseñanza? No hay problema, no hay ningún problema. ¿Es necesario eso o eso se puede omitir? Porque justo yo consultaba, recuerdo el año pasado, con una persona que me estaba un poco ayudando en ese tema y me dijo, no es necesario que tú pongas las dimensiones de tu variable independiente en tu operacionalización de variables, solamente de la dependiente. Claro, entonces es una duda que me quedó. En realidad es cierto, como yo le dije hace un momento, ¿no? Si tú haces un diseño experimental, solamente mides la variable independiente. Por lo tanto, estás obligada a dimensionar solamente la variable dependiente. Sin embargo, si tú quieres mejorar tu nivel de interpretación, ¿no es cierto?, tener más información para cuando te preguntes, para desarrollar tu tesis, entonces ahí sí necesitas información. Por lo tanto, necesitas operacionalizar también tu variable independiente. El detalle va a ser cómo la mides. Eso. Si tú la mides como variable, o si tú mides el proceso de aplicación de esa variable. Entonces habrían dos posibilidades. Entonces yo para la próxima clase me comprometo a mostrarles esas posibilidades que hay para que ustedes mismos se puedan dar cuenta. Entonces, eso es necesario poder entenderlo, ¿cierto? Sí, de la manera que cuando alguien de repente le pregunte, cuando usted está sustentando, entonces usted tiene una respuesta. Sí, es posible, es cierto, pero mi intención fue esta, ¿no es cierto? Mi intención fue esta otra. Entonces, en la medida que usted tiene la respuesta, usted le demuestra al jurado de que usted también conoce y que no le van a engañar. Pues es cierto. Claro, profesor. Sí, es mejor tenerlo a no tenerlo. Claro. Sí. Y además, en la medida que usted demuestre, por más que las preguntas sean, porque se van a dar cuenta que en algunos casos hay jurados que todavía, no vamos a decir que son creídos, vamos a decir, todavía están en una posición conductista, positivista, su forma de entender las cosas es diferente a la nuestra, ¿no es cierto? A veces nosotros lo entendemos de manera diferente. Y como son muy cerrados, no preguntan de determinada manera, pero mientras uno tenga una respuesta, uno les hace entender de que también uno conoce, también uno maneja, y que se respeta la posición de él como revisor, pero también se debe respetar la posición nuestra en tanto en cuanto lo desarrollado, lo hecho, lo hemos hecho dentro de una cuestión metodológica, que es adecuada también para nosotros. Así. Y sobre todo, algo que dice, no, respaldado en, no, le hemos hecho así tal, como le expresa Juan, como diría, no, Tauro del Pino, como le expresa Mazo, tal como lo dice Barriga, como lo dice Sampieri. Entonces, mientras uno tenga también la bibliografía que nos respalda, es mucho mejor esa respuesta. Así es. Pero siempre uno cuando aprende algo se documenta, de dónde lo sacaron, dónde está la fuente. Esa fuente también es importante porque nos respalda. Así es. Ok. Profesor, entonces, ¿cómo haría para prestar el trabajo? ¿O sigo buscando más personas que me puedan validar?
A ver, habría que ver cuántos validadores que tienes y céntrate en lo que dice, ¿cómo se llama? Bueno, habrá que tomar la opinión del profesor que te validó, y puede ser importante que te refieras exclusivamente a los elementos de los mapas conceptuales, ¿no? Ahí puede ser válido, ¿no? Y si alguien te pregunta, ¿no?, qué tu intención fue, o tu intención es en la investigación, tener más información de la variable independiente para poder aportar en lo que es la parte descriptiva del análisis descriptivo de la variable, ¿no? Ahí no habría problema, ¿no? Sí, porque justo corrección me lo hizo un experto en el tema. Claro. Corrección hace un experto en el tema que intenté que me pueda validar, pero me dijo que el instrumento tenía observaciones y que me dio estas observaciones para que lo cambiara el instrumento, y me sugirió de que el instrumento que yo he elaborado, como no está, hay una pregunta que no dice, por ejemplo, elabora el mapa conceptual de lo que está leído, no dice. Me sugirió que ponga ahí eso, pero eso suponiendo de que, o teniendo en cuenta que la variable mapa conceptual se debe evaluar, ¿no? O sea, se debe medir. Entonces estoy en ese dilema, pero voy a revisar más información para eso. Profesor, una pregunta, o en todo caso, ¿no sería más práctico ahí, bueno, yo no sé si está bien, no poner la tabla de la variable independiente cuando nos van a validar? ¿O eso es obligatorio? Tenemos que ponerlo de por sí, para que no haya esta confusión por parte del que va a validar. En realidad, no es obligatorio, en realidad no es obligatorio, sino que el detalle es que hay muchos revisores que parten de ese prejuicio. No, tengo dos variables, debo tener dos operacionalizaciones, muy al margen de que sea investigaciones no experimentales o investigaciones experimentales. Entonces, eso todavía existe en algunos investigadores que pasan de los 50, 60, por decirlo así, ¿no es cierto? Porque vienen de la antigua tradición. En cambio, en aquellos que están un poquito más empapados de la teoría de la metodología, no es tan importante eso, porque fundamentalmente lo que vas a medir es la variable dependiente. El detalle ocurre de que si tu investigación se está inclinando hacia otro diseño, entonces ahí sí habría que ver, ¿no? Habría que ver si se coloca. Sí, porque yo le dije que la investigación es cosa experimental. Y me dijo que en la cosa experimental sí se mide la variable independiente y se mide la variable dependiente. Habría que preguntarle por qué al profesor. Sí, Sino que no es que se mida la variable independiente, ¿no? Es una investigación experimental por diseño. El diseño. Mira el diseño. O sea, en una investigación lo que manda es el diseño. Entonces, mira el diseño experimental. Ahí dice medición de la variable dependiente o medición de la variable independiente. O dice medición de la variable independiente o dependiente. No, tú miras el diseño experimental, dice 4 observaciones de la variable dependiente. Así es, no la variable independiente. Así es, no se mide la variable independiente. Si tú operacionalizas, que está bien hacerlo, es información no para la prueba de hipótesis, ojo, porque el diseño manda la información para la prueba de hipótesis. ¿Te das cuenta? Entonces, si tú operacionalizas en un diseño experimental, es para información para describir la variable, ¿cierto? Para describir la variable, que es el primer momento del análisis estadístico. Y es diferente a la prueba de hipótesis, ¿cierto? A la prueba de hipótesis. Entonces, no se debe confundir la medición de la variable independiente en un diseño experimental para aportar información para describir la variable con la medición de la variable independiente para la prueba de hipótesis, que no debe ser, que no existe eso. Eso sí no existe. Mira las pruebas de hipótesis, mira cualquier prueba de hipótesis, bien hecha, claro, ¿no? Porque también puedes encontrar lo contrario. Una prueba de hipótesis de un diseño experimental, toda la información es la variable dependiente. No hay la variable dependiente, no se mide la variable dependiente. Porque mira, partamos por ese hecho, ¿no? Yo voy a empezar, yo quiero desarrollar ¿cómo es? Mapas conceptuales para medir qué cosa? La comprensión lectora. La comprensión lectora, ¿no es cierto? Entonces yo quiero medirlo, voy a hacer un experimento, ¿no? Aplicando los mapas conceptuales para medir la comprensión lectora. Entonces, ¿qué debo hacer? Experimental, bueno, ¿no? Entonces se supone que tengo un grupo experimental y un grupo control.
Entonces yo le aplico una prueba de comprensión lectora. O le aplico una prueba de mapas conceptuales. Una prueba de comprensión lectora, ¿no es cierto? Así es, esa es mi variable de medida. Entonces le aplico al grupo de entrada una prueba de comprensión lectora, perdón, al grupo de control una prueba de comprensión lectora y al grupo experimental una prueba de comprensión lectora. ¿Para qué? Para poder determinar si ambos están en igualdad de condiciones respecto a la variable de comprensión lectora, ¿cierto? Y solamente si en el resultado, ambos grupos, experimental y control, sacan promedios similares, es decir, 10,50, 11,10, entonces yo digo, están en igualdad de condiciones, pienso mi experimento, ¿cierto? Así, es decir, en un salón, el grupo control trabajo de manera tradicional la comprensión lectora, y en el otro, grupo experimental, lo que hago es enseñarle la comprensión lectora a través de mapas conceptuales. ¿Se dan cuenta? No es que estoy evaluando en mapas conceptuales, sino que estoy enseñándole comprensión lectora, pero con mapas conceptuales, a través de mapas conceptuales. Y entonces, a la salida, la prueba de salida, o post-test, lo que hago es nuevamente tomarles, ¿qué cosa? Comprensión lectora, pues. ¿No es cierto? Así es, porque los mapas conceptuales, en realidad lo que es un medio para desarrollar o aprender la comprensión lectora, nada más. Entonces, a la prueba de salida, nuevamente post-test, grupo experimental y grupo control, sobre comprensión lectora. No es que haga un mapa conceptual, no me interesa eso. Lo que hago es una prueba de comprensión lectora, porque lo que tienen que aprender o en lo que tienen que mejorar es en comprensión lectora. ¿Se dan cuenta? Y entonces mi prueba de salida es comprensión lectora, grupo experimental, comprensión lectora, grupo control. Y comparo. ¿Se dan cuenta? Y por lógica debo encontrar un resultado superior en el grupo experimental, donde he aplicado mi propuesta de comprensión lectora. ¿Se dan cuenta? Es decir, estoy midiendo comprensión lectora, que es la variable dependiente. ¿Se dan cuenta? No estoy midiendo la variable independiente para nada. ¿Se dan cuenta? Ya, profesor, entonces... Lo que sí puedo hacer es que le tome de manera adicional, una prueba de comprensión lectora, una prueba de mapas conceptuales, para poder saber si ellos aprendieron la técnica de comprensión lectora. Porque ¿qué ocurriría? De que ellos no aprendieron los mapas conceptuales, pero sin embargo tienen buen promedio en la comprensión lectora. ¿Qué pasaría ahí? ¿Tú qué dices? Entonces, ¿a qué se estaría debiendo de que el grupo experimental tenga mayor promedio en comprensión lectora respecto al grupo de control si no aprendieron al manejo de la técnica de la comprensión lectora? Ahí sería, profesor, habría una variable interviniente, ¿no? Claro, pues. Significa que de alguna manera los del grupo experimental se motivaron o se enteraron y por lógica, ¿no es cierto? Y esa es la validez interna, pues. ¿Cierto? La validez interna. Ese es el problema de validez interna que debo cuidar en el mantenimiento experimental. Entonces, eso sí puedo hacer. Pero eso lo analizo en la descripción de la variable. ¿No es cierto? O sea, en el análisis descriptivo, ahí lo analizo. No en la prueba de hipótesis. ¿Cierto? Porque para la prueba de hipótesis no me sirve. ¿Se dan cuenta? No necesito en todo caso. No puedo decir no necesito. Y otra cosa que puedo hacer es medir el clima de aula. Porque pudiera ser de que en un aula, un profesor era tradicional, molesto, amargote, por todo gritaba, y en otro salón, el profesor era carismático, ¿no es cierto?, asequible, en todo momento estaba detrás del alumno para que pueda mejorar, y en todo momento estaba ahí, ¿no es cierto? Entonces, por lógica, el clima de trabajo en las dos aulas es diferente. Entonces, ¿dónde los alumnos van a estar motivados? Donde tenían un profesor adecuado, ¿no es cierto? Y donde los alumnos van a estar desmotivados, y por lógica, con menor rendimiento, donde estaba el profesor tradicional. Entonces, eso también es importante poder compararlo. ¿Se dan cuenta? Porque son variables intervinientes que podrían estar sesgando, ¿no?, el resultado de la medición de la variable dependiente. Entonces, por eso, en esos aspectos, desde esa mirada, yo tengo dos posibilidades de operacionalización. Una en función de la variable independiente, para medir si efectivamente aprendieron la metodología o no la aprendieron, y la otra, según la posibilidad del proceso del clima del aula, para ver si el tipo de profesor que había en los grupos influenció o no en el resultado final. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso hay dos posibilidades.
Eso es lo que tienen que tener claro. Así es así, ¿cierto? Y en la medida que ustedes sepan el por qué, entonces van a poder responder de manera adecuada. ¿Sí? Eso es lo que quiero que nos demos cuenta. En la medida que ustedes se dan cuenta, ya más fácil son las cosas. Así es así. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Justo relacionado a esto, bueno, yo tengo entendido por lo que usted ya mencionó que se va a hablar de esto en la siguiente clase, ¿no? Pero más o menos así, a grandes rasgos, no sé si podría decirnos qué instrumento se usa para saber si el estudiante o los estudiantes aprendieron la metodología y cuáles serían también para medir el proceso. Sino que acá no tengo material, lo tengo disperso, pero estoy preparándolo para la próxima clase. Yo le voy a presentar en la diapositiva los ejemplos de ambos casos, pero también la operacionalidad, que eso sí no lo he incluido todavía, pero la próxima clase les tengo que demostrar las diferencias para que puedan darse cuenta. Sino que ahora es exclusivamente no experimental, sino que como estamos viendo su matriz, estamos sacando a colación eso. Y nos está permitiendo ver que hay partes que todavía necesitan trabajarse, ¿cierto? Entonces, cosas como esta nos permiten darnos cuenta que hay vacíos que teníamos que rellenarlos, ¿no es cierto? No podemos ir a hacer investigación si todavía tenemos vacíos. No podemos hacer investigación si no entendemos el porqué de ambas cosas. Uno cuando hace investigación, miramos, pero tenemos que entender por qué es cada cosa, ¿no? Por ejemplo, habría que escuchar al profesor que validó qué cosa tenía en su cabeza, ¿no es cierto? O cómo comprende la dinámica de la investigación. El problema es que a veces muchos trabajan en investigación y le trabajan la investigación simplemente porque han leído libros. Entonces, la investigación no es una cuestión libresca. A diferencia de muchos cursos, uno no aprende investigación leyendo libros. Uno aprende investigación haciendo investigación, ¿cierto? A veces algunos creen que porque ya están en Renací, porque están en 20 artículos científicos que a veces no han hecho ellos, ya son los grandes investigadores. No, la investigación es hacer investigación, y hacer investigación no descriptiva, no experimental, cualitativa, metodológica, evaluativa. Entonces ahí en el camino tú aprendes, pero no solo, pues, tienes que aprender dentro de un grupo, porque generalmente cuando hacemos grupos, cuando hacemos investigación, trabajamos grupos, ¿no? Por ejemplo, ahora para hacer investigaciones se reúnen profesores no solamente de una universidad, sino de varias universidades. Y eso son diferentes realidades. Y en ese proceso uno va aprendiendo. Y siempre está aprendiendo, porque a veces, desde nuestra experiencia, no miramos algo muy adecuadamente, de repente porque no lo hemos hecho, o porque no nos hemos puesto a tratar de entenderlo, pero a veces hay otro investigador que sí lo ha hecho. Tenemos que aprender de él, ¿no? En investigación, sobre todo en esa rama, siempre estamos aprendiendo. Y eso es muy cierto, ¿cierto? Siempre estamos aprendiendo. Así es. Y eso sí es muy importante. Ok. No te preocupes, la próxima clase vamos a ver con mayor detenimiento todos esos aspectos para poder clarificar algunas cosas que podrían todavía no estar muy claras, ¿sí? Entonces yo le agradezco mucho a Julio César, porque nos ha permitido, o sea, nos ha dado la oportunidad de poder darnos cuenta de algunas cosas y sobre todo de poder conversar, porque la metodología es una cuestión que se tiene que conversar también, ¿no? Se tiene que dialogar, y este diálogo académico de intercambio de información es muy importante. Eso sí. Sí, excelente tu participación, Julio César. Nos ha dado la oportunidad de darnos cuenta de algunas cosas, y de hecho hay todavía muchas cosas que vamos a ver, y ojalá el próximo ciclo podamos seguir en lo que es la parte que sigue, ¿no? Que también hay muchas cosas muy interesantes que podemos discutir, conversar, dialogar y aprender de manera conjunta, ¿correcto? Bien, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Profesor, una consulta. A ver. ¿Qué será la validez por criterio? ¿Cómo? La validez de criterio. ¿Validez de criterio? Sí. La validez. Sino que cuando hacemos la validez, o sea, para hacer una validez real, tenemos que hacer 3 tipos de validez: de contenido, de criterio y de constructo.
¿cierto? Eso es lo que hacemos. Ahora, por ejemplo, ¿no? Imagínate que vayamos, por ejemplo, a la comprensión lectora, que es lo que está viendo, ¿no? Imagínate que de pronto, no, yo aplico una prueba, digamos, de comprensión lectora a los estudiantes y obtienen un determinado puntaje, ¿cierto? Y de casualidad entro en contacto con una prueba, ya no de comprensión lectora, sino de pensamiento crítico. La aplico a los estudiantes también, ¿no es cierto? Y me doy cuenta que esa prueba de comprensión lectora correlaciona con la prueba de pensamiento crítico. Entonces, en ese caso, yo puedo hacer una validez de criterio, ¿cierto? Donde el instrumento sería la prueba de comprensión lectora, pero el criterio de comparación sea la prueba de pensamiento crítico. ¿Te das cuenta? De tal manera que yo puedo aplicarlo o de manera conjunta o de manera separada, ¿no? O antes o después. Y voy a tener los diferentes tipos de nivel de validez de criterio, ¿cierto? De tal manera que en algún momento yo puedo aplicar, ¿no?, la prueba de comprensión lectora y yo puedo decir, no, entonces ellos tienen buen nivel de comprensión lectora porque tienen buen nivel de desarrollo de pensamiento crítico. ¿Te das cuenta? O tienen un bajo nivel de comprensión lectora porque tienen bajo nivel de pensamiento crítico. O al revés. ¿Te das cuenta? Entonces, en ese sentido, esa es validez de criterio. La validez de criterio me sirve para poder comparar los resultados de un instrumento con un determinado criterio. De tal manera que podía pronosticar un resultado, posible resultado, o podía pronosticar lo que llaman, no lo llaman retrodecir, ¿no? Pero le podía pronosticar, ¿no?, cuáles son las debilidades o sea, estas debilidades encontradas, ¿a qué se deben? ¿No? ¿A qué deficiencias? Que en este caso sería el pensamiento crítico, debido a que yo ya he establecido una validez de criterio entre ese instrumento, que es la prueba de comprensión lectora, y este otro instrumento, que es el criterio, que es el instrumento de pensamiento crítico. Entonces, en eso se basa la validez de criterio. Por ahí está. Generalmente no hacemos mucha validez de criterio cuando deberíamos hacerlo, ¿no? Deberíamos hacerlo. Vale, gracias. Así es. Profesor, una pregunta. A ver. Sobre la validez de constructo, ¿cuándo es pertinente realizar este tipo de validez? Sino que el detalle ocurre que mayormente cuando hacemos investigación, generalmente también hay el hecho de que los instrumentos que empleamos realmente no tienen, como diríamos, no, las propiedades psicométricas adecuadas, que básicamente son validez y confiabilidad, ¿no es cierto? Un instrumento debe ser válido y confiable, pero aparte debe tener una validez en el sentido de que me permita realmente que a través de las preguntas medir la variable que estoy pretendiendo medir, ¿no? Por ejemplo, digamos que mi variable, ¿qué me ocurre, no? La variable comprensión lectora, encuentro de que tiene 3 dimensiones, ¿no? Nivel literal, nivel crítico y nivel valorativo, creo, ¿no es cierto? 3 dimensiones, ¿cierto? Yo elaboro, digamos, que con ese criterio yo elaboro mi instrumento de 20 preguntas y le pongo 3 dimensiones, ¿no? Nivel crítico, nivel literal, nivel crítico y nivel valorativo. Pero resulta que yo quiero quiero saber si efectivamente la comprensión lectora tiene esas 3 dimensiones o no tiene. O de repente tiene menos dimensiones o tiene más dimensiones. Entonces lo que yo hago es hacer una validez de constructo para ver si la operacionalización que ha asumido, de acuerdo a una determinada teoría, realmente refleja, ¿no?, se refleja en la estructura del instrumento. Entonces, para eso lo tengo que evidenciar de manera empírica. Para eso, lo que hago es agarrar mi instrumento y aplicarle una muestra de sujetos, donde si tengo 20 preguntas, por cada pregunta del instrumento, 5 sujetos. Sería 20 por 5, serían aproximadamente 100, ¿no es cierto? Entonces le aplico a 100 sujetos. Y ahí hago la validez de constructo. Y mediante la validez de constructo voy a poder analizar si efectivamente el número de dimensiones que le he puesto en mi instrumento se corresponden con las evidencias empíricas. Entonces, si se refleja, entonces va a salir en el análisis de constructo de que efectivamente la variable de comprensión lectora tiene tres
factores o dimensiones, que serían los 3 niveles que he encontrado, ¿no es cierto? Pero sin embargo, podría ser de que la evidencia demuestre que solamente tiene 2 dimensiones, o pudiera ser que la evidencia demuestre de que en realidad son 5 dimensiones. Entonces significaría que algo está fallando. ¿Te das cuenta? Entonces significaría de que la estructura del instrumento realmente no refleja la dimensionalidad del constructo. Ese es el detalle que ocurre. Entonces, la validez del constructo me da eso. Me permite hacer un análisis de ese tipo. ¿Cierto? Y es muy, por ejemplo, en variables psicológicas se estira mucho eso. Por ejemplo, los psicólogos son especialistas en eso. Por eso sus instrumentos, de alguna manera, son estandarizados. Es decir, tienen validez de contenido, validez de criterio y validez de constructo. Pero, sin embargo, cuando hacemos investigaciones en el ámbito del posgrado, no, simplemente nos conformamos con un tipo de validez de contenido. Es decir, le mandamos a un experto para que lo revise, validez de contenido, y le aplicamos una muestra piloto de 20 sujetos. Entonces, no vamos más allá. Cuando deberíamos ir más allá. Por eso algunos, en ese criterio, dicen, entonces, lo más práctico, porque para que sea un buen instrumento tiene que tener validez de constructo, lo más práctico es coger los instrumentos que otro ha utilizado y que supuestamente ya están validados y ya tienen confiabilidad, ¿no es cierto? De tal manera que un poco que me libro de la responsabilidad de la construcción del instrumento. No la asumo como activo, ¿no? Porque yo no lo hice, pues, ¿no es cierto? Lo hizo otro. Entonces, un poco también el sentido es ese, que no debiera ocurrir, ¿no es cierto? Entonces, lo que debería pasar, lo que debería ocurrir es que en el ámbito también de los estudios de posgrado, ¿cierto? Muy al margen de la especialidad que sea, los instrumentos deberían pasar por un proceso de construcción que implique, ¿no?, hacer un buen instrumento, pues. Sino que también ocurre de que no, en las maestrías, no nos enseñan eso. ¿Te das cuenta? No avanzamos de validez y confiabilidad. Y ese es un problema. Entonces nos limitamos mucho. ¿No? Y no debería ser así, profesor. No debería ser así. Entonces la validez de constructo sí es muy importante. Sobre todo cuando uno quiere tener un instrumento que realmente me permita medir la variable que estoy midiendo. ¿Cierto? Lo otro es cuando hacemos validez de contenido, lo que estamos haciendo en realidad es una validez aparente. Así es, una validez aparente. Es como si quisiera saber si mis alumnos han aprendido matemáticas y les tomo un cuestionario y les pregunto, ¿aprendiste matemáticas? Y ellos me dicen sí. ¿Cierto? Entonces, eso sería la validez de contenido. En cambio, si yo estuviera haciendo una validez de constructo, es como decir, quiero saber si mis alumnos están aprendiendo matemáticas, les aplico la prueba de matemáticas. Y en el análisis de los resultados me doy cuenta si aprendieron matemáticas o no aprendieron matemáticas. ¿Cierto? Entonces, la validez de constructo es como la aplicación de una prueba de conocimiento para saber si aprendieron o no matemáticas. En cambio, la validez de contenido es como si a los alumnos, ¿no?, les preguntara si aprendieron o no aprendieron matemáticas. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es un poco para hacer la diferencia, para que se puedan dar cuenta de las diferencias y de lo importante que es cada uno. ¿Se dan cuenta? No sé si logran entender la analogía. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Sigues ahí, Rocha, o ya no estás ahí? Profesor, ¿usted nos podría dar con quiénes son los que, de nombre de los profesores para que lo puedan validar nuestro instrumento? Porque mucho no sabemos. No, los que validan sus instrumentos son los profesores que les enseñan, pues. ¿Cuántos profesores les enseñan investigación, les enseñan en posgrado, en la maestría? Esos son los que le pueden validar de manera directa. Así es. Entonces, cualquiera de ellos. Claro. Como tienen alrededor de 5 o 6 profesores, entonces ellos son suficientes para poder validarlo. El detalle ocurre es que no va a poder validarlo a todos, ¿no es cierto? Porque se va a cansar. Entonces imagino que los 10 primeros que lleguen serán los que el profesor les validará, pues no, porque después se comenzará a cansar de repente, ¿no? Entonces, pero son ellos los encargados de la validación. Ellos. Profesor, a ver. Sí, disculpe, una consulta sobre mi instrumento. Yo ya estoy a punto de enviar los documentos, la matriz de consistencia y mi instrumento a los expertos para que lo validen, pero tengo la duda, ¿no? Mi instrumento es una rúbrica que va a calificar la prueba de producción de textos argumentativos. Yeah. Entonces, ¿envío solo la rúbrica o también envío la prueba que voy a tomar a los estudiantes?
No, tienes que enviar los dos. Porque lo que No. yo valido no es la rúbrica, sino el instrumento. Porque tú La prueba. Claro, lo que mide la variable no es la rúbrica, lo que mide la variable es el instrumento. Sino que el detalle es que cuando hay instrumentos que no son como el cuestionario o la escala, entonces su nivel de corrección es complicado. Entonces, cuando se hace investigación debemos conocer cuál es la forma como el instrumento va a ser corregido, ¿no? Y que ese nivel de corrección no sea lo más objetivo posible, sobre todo cuando estamos en investigaciones experimentales, ¿no? Perdón, investigaciones de ese corte, ¿no? Entonces, y la rúbrica es una plantilla de corrección del instrumento, o sea que no va a dejar duda a la subjetividad, sino que la corrección va a ser totalmente objetiva. Entonces, en ese sentido, la rúbrica es una excelente plantilla para la corrección del instrumento. ¿Te das cuenta? Y eso lo tiene que ver el revisor. Así es así, no te preocupes. Ok, gracias. Por ejemplo, cuando a veces cuando miden algunas variables y colocan, por ejemplo, preguntas abiertas, entonces nosotros no sabemos cómo van a medir. Entonces lo que hacemos es, no podemos validar mientras no muestren la plantilla de cómo va a ser corregido. Y en ese sentido la rúbrica juega el papel de plantilla. Así, por eso decía, ese es excelentísimo. Es una buena medida de complemento para la corrección del instrumento. Porque cuando es un cuestionario, una escala, no necesita, pues, ¿cierto? Pero hay otros instrumentos que sí necesitan. Así es. Ok. Bien, jóvenes, ¿alguna otra pregunta? Me parece que ya nos quedamos acá, creo, por cuestiones de tiempo. Pero de todas maneras, alguna pregunta, no se preocupen.